En los videojuegos del género del horror es común que muchos títulos lleguen a sufrir ciertas censuras, prohibiciones y hasta baneos en algunos países, debido a que se mostrarían detalles fuertes tales como momentos eróticos, violencia gráfica y extrema, así como otros temas que pueden ser delicados de mostrar para los usuarios casuales. Silent Hill Homecoming narra la historia de Alex Shepard, un soldado que lidia con los espectros de la guerra. Su regreso a Shepherd's Glen revela un pueblo sumido en el caos, la desaparición de su hermano y oscuros secretos que laten bajo la superficie. La danza del juego con la desesperación y su mirada impasible al abismo atrajeron a los jugadores a un mundo donde el horror acechaba en cada sombra. Sin embargo, la Junta de Clasificación Australiana se negó a permitir que esta danza se desarrollara dentro de sus fronteras. La cruda representación de la violencia en el juego, el lienzo empapado de sangre de su mundo, se consideró demasiado intenso. Una escena de bisección visceral, una lucha con un taladro eléctrico, y estos momentos de escalofriante intensidad eran demasiado reales, demasiado crudos. El juego fue censurado, donde sus momentos más oscuros fueron eliminados antes de que pudiera recorrer las calles de Australia. Este híbrido de RPG y novela visual te sumerge en un mundo de pesadilla diseñado para desafiar tus límites mentales y posiblemente tu cordura. En Demonofobia, asumes el papel de Sakuri Kunikai, una chica de 14 años que despierta en un lugar desconocido. Sakuri pronto descubre que su entorno está meticulosamente diseñado para infligir el máximo sufrimiento y que cada elemento conspira para hacer de su experiencia la más tortuosa posible. Demonofobia se distingue por no permitir a los jugadores simplemente navegar a través del horror. Insiste en que presencia en cada momento espeluznante con meticuloso detalle pixelado. La ausencia de banda sonora amplifica la atmósfera inquietante y cada error resulta en una escena de muerte singularmente aterradora. Cada monstruo le presenta a Sakuri un giro brutal, que va desde decapitaciones hasta ser consumida por slime, un destino aún más aterrador de lo que parece. El diseño del juego obliga a los jugadores a soportar cada escena de muerte con una atención casi obsesiva al detalle, lo que refleja la fascinación del desarrollador por la violencia y el gore al estilo Riona. Demonofobia no solo busca ser jugado, sino que busca que los jugadores compartan su sufrimiento. A pesar de tener solo 14 años, Sakuri soporta situaciones humillantes y perturbadoras, como perder la ropa o encontrarse con criaturas viscosas. Estos momentos, sumados al controvertido contenido del juego, provocaron indignación internacional, especialmente considerando la menor edad de consentimiento en Japón. El juego fue baneado en numerosos países, no solo por sus escenas explícitas e inapropiadas con una menor, sino también por su sangre gratuita y su narrativa impactante. Aunque no es el juego visualmente más aterrador, My Lovely Daughter es un título con una jugabilidad emocionalmente angustiosa. En una versión cruel de los típicos simuladores de crianza, los jugadores encarnan un padre afligido que intenta resucitar el cadáver de su hija utilizando los métodos más sádicos posibles. Usando magia oscura, la figura paterna crea docenas de hijas homúnculos elementales con sentimientos reales, finge criarlas de forma segura y luego las masacra sin piedad para cosechar sus almas. La jugabilidad requiere que los jugadores cuiden a sus sacrificios caseros durante un tiempo determinado y reciban cartas sombrías, aterradoras y humanizadoras de las hijas que luego deben matar. A pesar de vivir una existencia miserable, las hijas adoran en gran medida a su creador, sin ser conscientes de las crueles intenciones del jugador, lo que da como resultado una experiencia de juego desgarradora y angustiosa. Euphoria es una novela visual interactiva para mayores de 18 años que se mueve entre el terror psicológico y el contenido provocador. La historia se desarrolla en una habitación blanca desolada y aislada, donde el protagonista Keisuke Takatou y sus 6 mujeres, 5 compañeras de clase y una profesora, despiertan sin recordar cómo llegaron allí. Una voz desconocida lanza un ultimátum escalofriante. La supervivencia y la vida dependen de completar una serie de juegos depravados y degradantes. Cada juego abre una puerta, obligando a los jugadores a enfrentarse hasta donde están dispuestos a llegar Keisuke y a ellos mismos para liberarse de esta pesadilla. Es un terror psicológico que erosiona la cordura de los personajes y a su vez la moralidad del jugador. En lugar de basarse en sustos repentinos, Euphoria se adentra en la agonía psicológica, retratando vividamente la angustia física y mental de los personajes. Keisuke recibe instrucciones de agredir sexualmente y atormentar a las chicas, la mayoría menores de edad, como forma de escapar. Si bien Euphoria está clasificado como un juego para adultos con clasificación X, la inclusión de personajes menores de edad, especialmente en Japón, amplifica su naturaleza inquietante. El contenido extremo del juego ha recibido críticas por su perturbadora mezcla de erotismo y violencia gráfica.
Muchos críticos argumentan que traspasa límites eróticos que ningún juego debería abordar jamás. Algunos jugadores describen Euphoria como algo similar a presenciar un accidente automovilístico, horrible, grotesco, pero imposible de ignorar. Aunque criticado por su representación excesivamente dramática de la Dark Web, Welcome to the Game apela al miedo de que la depravación humana en línea esté a solo unos clics de distancia, lo que deja a los jugadores asqueados consigo mismos por presenciarla y participar. Los jugadores deben recorrer la Dark Web en busca de códigos para acceder a una transmisión en vivo de una sala roja, mientras se enfrentan a hackers y evaden secuestradores. El resultado es una experiencia inquietante y a veces frustrante, ya que los jugadores intentan concentrarse en sus pantallas, mientras se sienten vulnerables a violentos sobresaltos o asesinos acechantes fuera de su campo de visión. Para su desgracia, la jugabilidad y los gráficos resultan torpes y poco impresionantes a veces, y los antagonistas tienden a usar frases cursis y demasiado recicladas. Welcome to the Game 2 retomó el concepto original y lo mejoró con gráficos mejorados, villanos aún más aterradores, y la posibilidad de moverse con mayor libertad por todo un edificio en lugar de sentirse atado al escritorio y a la computadora. En esencia, Welcome to the Game se centra en los detalles aterradores. Los jugadores que se tomen el tiempo de leer las retorcidas páginas web de ficción recubrirán la esencia del morbo de esta franquicia. Hotel 626, un juego de terror online, ahora desaparecido, dejó una huella imborrable, lanzado el 31 de octubre de 2008 por el improbable creador Doritos. Este juego demostró que incluso una marca de snacks podía ofrecer un terror escalofriante. El título gira en torno a despertar en un hotel que rápidamente te diste cuenta de que era una pesadilla. El juego solo estaba disponible entre las 6 p.m. y las 6 a.m., lo que garantizaba una atmósfera de oscuridad y escalofriante durante la partida. El juego destacaba por su estética inquietante y única, con videos y fotos reales en lugar de modelos 3D. Tu único objetivo era escapar mientras te perseguían fantasmas, bebés demoníacos y una camarera de hotel trastornada. Lo que finalmente condenó el juego fue su gestión de datos personales. Empleaba tácticas para inquietar a los jugadores, como pedir tu número de teléfono al principio para hacer llamadas pregrabadas durante la noche, recordándote que seguías atrapado en el hotel. El segundo problema surgió durante el juego. En un segmento, debías huir de un asesino con motosierra localizando una foto de tu rostro tomada por una cámara web o una imagen predeterminada si la cámara estaba apagada. El problema fue que Doritos nunca pidió permiso para usar las imágenes de las cámaras web de los jugadores, y esto generó inquietudes legales en Doritos, y críticos y defensores de la privacidad destacaron los riesgos de un posible hackeo. Para evitar demandas, Doritos retiró el juego de internet. Si bien no fue prohibido oficialmente, probablemente iba camino de serlo, lo que los llevó a cerrarlo preventivamente. 177 es un ejemplo incomparable de un juego que no solo presenta un tema muy serio, oscuro y perturbador, sino que lo hace de forma ofensiva y trivial. Creado por Divisoft en 1986, bajo el sello de Macadamia Soft, 177 recibe su nombre de la ley japonesa que prohíbe la agresión sexual contra personas mayores de 13 años. El concepto en sí es aterrador. Los jugadores deben perseguir a una mujer que huye llamada Kotoe, robando prendas de ropa hasta que la desnudan, momento en que los jugadores la someten para abusar de la fémina. En Japón se prohibió posteriormente 177, y los desarrolladores permanecerían en el anonimato. Divisoft finalmente se vendió en 2003. Lo que añade otra capa de desprecio a este juego es la propia jugabilidad, que se presenta como un juego arcade pixelado de desplazamiento lateral, similar en apariencia y controles a títulos de la década, como Donkey Kong o Super Mario Bros. El juego no trata su temática con el respeto ni la sensibilidad esperados. Los jugadores deben sortear obstáculos ridículos, desde animales hasta muebles, para llegar a Kotoe, en un intento de humor desacertado, tan desagradable que fracasa. Completar el juego con éxito resulta en que el jugador se case con Kotoe, lo que implica que las agresiones sexuales repetidas pueden seducir a alguien para que se enamore de su atacante y así evitar ser acusado, convirtiendo esta entrega en uno de los videojuegos más repugnantes e insensibles jamás creados. Hatred es una oda a la anarquía, un juego que se deleita en el caos de un hombre que cae en la locura. Sin nombre ni trasfondo, el único propósito del protagonista es sembrar muerte y destrucción. La vista isométrica se convierte en una ventana a un mundo desquiciado, donde los jugadores se lanzan a una masacre contra la humanidad misma. El mundo austero y monocromático de Hatred fue demasiado para el escenario global. Australia, Alemania y Nueva Zelanda reaccionaron, prohibiendo el juego por su descarada glorificación de la violencia. La crítica se dividió, algunos elogiaron su destreza técnica, otros condenaron su esencia oscura. Sin embargo, el juego sigue siendo un testimonio del efecto escalofriante del odio desenfrenado.
No tan macabro ni sangriento como otras entradas de esta lista, What Remains of Edith Finch es un simulador de caminata macabro con una representación implacable de la muerte. La protagonista Edith regresa a la casa de los Finch, que es esencialmente un mausoleo dedicado y preservado en memoria de los familiares que murieron allí debido a una supuesta maldición hereditaria. Aunque cada habitación de la casa está sellada en memoria de un familiar fallecido, la decoración la convierte en una de las casas más acogedoras de los videojuegos, donde se siente como si sus ocupantes aún estuvieran presentes. En cada relato morboso, los jugadores lloran a personajes que acaban de conocer, pero cuyas entrañables personalidades brillan innegablemente. Los jugadores incluso temen, mientras recorren las secciones más precarias de la casa, que Edith muere y sucumba a la maldición familiar ante sus ojos. A pesar de las críticas por la falta de interactividad y autonomía, los jugadores más comprometidos terminarían esta entrega con la inquietante sensación de haber asistido a los funerales de 20 familiares uno tras otro. El título fue prohibido en varios países por los temas de abandono infantil y de quitarse la vida. En Manhunt 2, controlamos a un demente el cual se encontraba internado en un manicomio, decidiendo escapar cuando todo el lugar estaría hecho un quilombo. Al igual que su primera entrega, en Manhunt 2 deberemos hacer uso de las tácticas de sigilo aprovechando las sombras y cuartos oscuros para navegarnos intentando pasar lo más desapercibido posible, aunque también podemos defendernos con algunas armitas. Conocido por su violencia extrema y temática perturbadora, Manhunt 2 fue prohibido en varios países, incluyendo el Reino Unido e Irlanda. Las espantosas ejecuciones y la atmósfera sombría del juego se consideraron demasiado intensas. Fear 2 resucita la atmósfera inquietante del primer juego, sumergiendo a los jugadores en una ciudad asediada por fuerzas sobrenaturales. En la piel de Michael Beckett, los jugadores se adentran en un laberinto de terror, enfrentándose al espectro psíquico de Alma Wade. La fusión del combate en primera persona y el terror paranormal crea una experiencia tan emocionante como inquietante. Alemania, con su estricta postura sobre la violencia en el juego, ignoró a Fear 2. La violencia realista del juego, acentuada por los efectos de cámara lenta, presentó una imagen demasiado sombría para el público alemán. A pesar de las apelaciones, Fear 2 permanece en la lista de juegos prohibidos, sin que su visión completa se haya materializado en suelo alemán. Desarrollado en 2018 por Miro Häverinen, Fear and Hunger es un RPG de exploración de mazmorras y de terror de supervivencia que destaca por su jugabilidad particularmente oscura e implacable. La injusticia está presente en la exigente jugabilidad de Fear and Hunger, ya que no son solo los propios enemigos los que esconden trucos, dificultades ocultas y escenarios completamente imposibles. La configuración del mapa cambia entre cada partida, lo que significa que los jugadores pueden confiar en un método o ruta previamente exitosa para escapar o evitar un enemigo. Incluso los puntos de guardado ofrecen una protección tenue contra la pérdida del progreso, ya que la mayoría de las camas que también sirven como puntos de guardado tienen un sistema de lanzamiento de moneda. Si falla el lanzamiento, un enemigo ataca mientras duermes, lo que puede resultar en el fin de una partida y un reinicio inmediato. Los enemigos a menudo se asemejan a grotescos rompecabezas que deben superarse mediante combates por turnos, con partes del cuerpo que tienen efectos únicos y pueden conquistarse de diferentes maneras. El horror corporal es fundamental en el diseño de personajes, con encuentros más dóciles como cabezas flotantes incorpóreas, una abuelita de piel con los rostros de sus víctimas, y embriones violentos que atacan mientras su cordón umbilical aún está unido a su madre. Los propios jugadores son sometidos a una inmensa crueldad, incluyendo la amputación de extremidades por parte de los enemigos o la automutilación forzada. Los jugadores también pueden quedar impactados por la desnudez y la actividad erótica sin censura, ya que muchos personajes no jugables exhiben sus partes íntimas y en ocasiones realizan actos pervertidos en su presencia. En consecuencia, Fear and Hunger es profundamente perturbador y macabro en casi todos los sentidos posibles, desde los horrores que experimentan otros personajes hasta el sufrimiento directo e implacable que padecen los propios jugadores. Outlast 2 es la continuación de aquel título junto con su expansión, la cual tendría en su escenario en el manicomio de Mont Massif. Ahora en esta continuación la pesadilla se llevaría a cabo en una comunidad rural, alejada de toda civilización, donde cultistas trastornados te darán caza en cuanto estos te localicen, debiendo de usar el sigilo, así como la velocidad para intentar escapar de las amenazas que te pueden aniquilar si eres lento o torpe al moverte. Este juego traspasó los límites con representaciones gráficas de violencia, temas religiosos y escenas controvertidas. Inicialmente fue prohibido en Australia debido a la intensidad de su contenido, pero posteriormente fue relanzado con escenas modificadas.
diseñado para atormentarte mucho después de terminar de jugar, o incluso invadir tus sueños. Fantasmagoria se ambienta en una enorme y misteriosa mansión en una costa brumosa. Te pondrás en la piel de Adrienne Delany, una escritora que busca la soledad con su marido, solo para descubrir que la mansión ofrece mucho más de lo que esperaba. Poco a poco, Adrienne desentraña el oscuro pasado del anterior dueño de la mansión, un mago que experimentó con artes prohibidas, dejando tras de sí un legado de maldiciones y caos. Las imágenes en vivo portaron eso, una autenticidad escalofriante que trajo a múltiples entusiastas del terror. Tras su lanzamiento en 1995, Fantasmagoria desató intriga y controversia. Sus descarnadas representaciones de violencia, posesión sobrenatural y tormento psicológico consolidaron rápidamente su estatus como uno de los juegos más divisivos de la época. Los críticos lo criticaron por ser excesivamente gráfico, alegando que ciertas escenas traspasaban los límites de lo aceptable. La famosa escena de la cabeza de la licuadora traspasó los límites del terror en los videojuegos, con los fans revisándolo obsesivamente, mientras los críticos se preguntaban si se habían topado con el set de una película de terror. Australia prohibió el juego por ser demasiado oscuro. Bajo la fachada de su entorno de orfanato, Rule of Rose es todo menos apto para niños. Jennifer, la protagonista del juego, descubre rápidamente que es la última afortunada en entrar en la retorcida estructura social dirigida por una pandilla de niños que se hacen llamar los aristócratas del crayón rojo. Rule of Rose logra su terror dejando la mayor parte del terror a la imaginación y dejando entrever todo lo que ocurre tras bambalinas. Y esto genera una sensación de control sectario y una jerarquía social descontrolada, mientras que otros juegos pueden utilizar zombies o monstruos. Aquí son los propios niños quienes preparan el escenario para el horror, obligando a Jennifer a realizar tareas perturbadoras que involucran jaulas, muñecas mutiladas y sacrificios de animales. Es terror psicológico oscuro en su máxima expresión, o peor aún, según cómo te sientas al ver cómo los recuerdos reprimidos resurgen en forma de enanas escalofriantes. Si bien este juego era definitivamente más violento que sexual, algunos periodistas afirmaron que tenía un trasfondo erótico violento con chicas menores de edad. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de terror? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más oscuros? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.